Bueno, para todos los que están viendo, estamos en directo con Juan Manuel Soaje Pinto, fundador y director de TLB1, Toda la Verdad Primero, que ya lleva más de una década en funcionamiento en YouTube, que ha sufrido censura en el 2020 con la eliminación del canal y que sigue peleando por traer la verdad a la luz. Muchas gracias por acceder a esta charla, Juan. Para nosotros es un honor poder hablar. Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Es bueno conocer la actividad que hace Muros, así que te felicito a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Contanos, para empezar, cómo surgió la búsqueda, la necesidad de llevar adelante el proyecto de TLB1 que hoy podemos apreciar en las redes. Bueno, TLB1 nace ante una necesidad en una circunstancia de opinar, dar una visión revisionista de la vida, de la historia, de la realidad, que en un sector muy silenciado de político, ¿no?, que es lo que representa el nacionalismo argentino, o por lo menos la visión crítica ante un gobierno que estaban los Kirchner en ese momento y otras historias, obviamente, que se venían dando. Y bueno, ante ver que había mucha de gente bien pensante, con buena formación, etcétera, dentro de lo que era el campo nacional, católico, en fin, con una visión mucho más amplia también de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y también de nuestra historia argentina, ¿no es cierto?, que ha sido silenciada por la historiografía, ¿no? Los buenos pasaron a ser malos, los malos pasaron a ser buenos, y entonces requería un medio de comunicación audiovisual que en ese momento se estaba dando, hace 13, 14 años atrás, eran muy pocos, recién empezaba YouTube, y bueno, decidimos al menos decidí armar un canal que pudieran expresarse diferentes visiones. Entonces el canal no era yo apareciendo y hablando, sino invitando a muchos a que tuvieran un programa ahí. Entonces se tocaron muchos temas: filosofía, política, la vida militar, la vida religiosa, en fin, todos diferentes puntos de vista, siempre teniendo una visión nacional dentro de un campo ortodoxo peronista, llamémoslo, que discrepaba con las circunstancias que llevaba adelante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina. Así que bueno, en ese aspecto es lo que surge, ¿no es cierto? Y vamos creando una serie de programación muy valiosa. Creo que aparecieron muchos sectores que coincidían con el sentimiento nacional, con una visión real de la Argentina hacia el futuro, y bueno, y ahí nace TLB1, ¿no?, tratando de ponerle obviamente lo que significaba toda la verdad. Todo lo que habláramos era dentro de lo que es la verdad, el sentimiento, en fin, ¿no?, y la historia, información verídica, ¿no? Así que ahí empezamos a trabajar con casi teníamos, no sé, empezamos con 7 programas, 6 programas, después se fue ampliando la grilla y bueno, llegamos a tener casi 18 programas semanales. Armamos un estudio de grabación muy básico, muy primitivo, pero bueno, que sirvió. Y después, bueno, con el andar del tiempo las cosas fueron mejorando y bueno, hubo gente muy valiosa que aportó y entonces se compraban mejores equipos y cámaras y bueno, y se hizo mejor programación y bueno, y así nos mantuvimos hasta la censura, ¿no es cierto?, que habíamos llegado casi a 500.000 de suscriptores. En ese aspecto había muchos suscriptores que eran de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Uruguay, ¿no es cierto?, mucho Hispanoamérica y también mucho de Europa, ¿no? Así que bueno, nuestra visión era tocar temas nuestros, tocar temas europeos, tocar temas norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces fue muy valioso. Y siempre cuando uno hace revisionismo, también otro rótulo que le ponen es ser negacionista. Confundir negacionismo con revisionismo. Es como claro, que no se puede contradecir el relato que ya está
instalado. establecido. Muros no podría existir sin TLB1, porque gracias al paso que fueron abriendo a machetazos, fundamentalmente vos al frente de esa iniciativa de Toda la Verdad Primero, pudieron surgir espacios ahora como el nuestro que también decidieron ir adelante con la comunicación, tratando de informar con la verdad. Y hablando de lo que es el revisionismo, vos reivindicás el espíritu hispánico que ha marcado una huella imborrable en la historia de nuestro país. ¿Cómo influye en nuestras costumbres y tradiciones el espíritu hispánico y por qué pensás que nos han inculcado durante muchos años desde las escuelas la leyenda negra de la hispanidad? Bueno, yo creo que nosotros somos hispánicos igual, ¿no? Primero porque heredamos de España la lengua, heredamos la cultura, heredamos la religión. Entonces tenemos un continente prácticamente de norte a sur, ¿no es cierto?, que ha sido de la España fundante. Entonces no podemos negar. Después todo eso fueron 300 años, 400 años, mucho tiempo, ¿no? 300 años de hispanidad, entre colonias, virreinatos, ¿no es cierto?, adelantados, capitanías, en fin, todo lo que ha formado este gran continente conquistado o descubierto y conquistado por España, ¿no?, y formado por España, y respetando también las culturas indígenas, etcétera, ¿no? Después viene la leyenda negra, que ya es una creación también de anglo-norteamericana para destruir el espíritu hispánico, ¿no? La gran obra que ha hecho la hispanidad o España en nosotros. Bueno, todo eso siempre ha sido algo que nosotros hemos reconocido, porque primero porque muchas familias que son las fundantes, llamémoslo, que han venido con los conquistadores, que han venido con los adelantados, que han formado las patrias, que han formado pueblos, que han creado ciudades, en fin, son todos parte de una gran labor hecha por España, ¿no es cierto? Y muchas familias nuestras venimos de ahí, ¿no? Mi familia es una familia antigua, argentina, vino en 1660, 70, 80, ¿no es cierto? Y muchos en el principio del 700. Así que han sido parte de la España, han sido parte del virreinato, han sido parte de la independencia, ¿no es cierto? Y han sido parte de la construcción de la patria, que eso lo vemos en todos nuestros países hermanos, ¿no?, que se han dado en todos lados. O sea que no tenemos nada que renegar en eso. Después, por supuesto, ese mercantilismo que comerciábamos solamente con España, porque esto era España, nosotros éramos España, esto no era Argentina, ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni nada, era todo España o Portugal. Razón por la cual el odio anglo contra la hispanidad o contra España ha llevado siempre a movilizarse para estimular las independencias a través de las logias masónicas, a través del comercio, ¿no?, que su interés era comerciar. Se habían establecido como grandes poderosos del mar, ¿no es cierto? Entonces bucaneros, piratas, en fin, que eran todos reconocidos como grandes lores en Inglaterra, mientras robaran y dieran un diezmo para la corona británica. Entonces todos salían a buscar a ver qué podían sacarle a España, y España, que era América, obviamente las riquezas que tenía se compartía y se trasladaban a la península, ¿no?, como era lógico, ¿no? Lo han hecho todos también. Todo lo que robaban los ingleses se lo llevaban a Londres. Así que nadie escapaba a la regla. De todas maneras, era a quién le saca a quién. Y ahí es donde, llamemos de alguna manera, empieza la influencia inglesa, los grupos literarios, la libertad, ¿no es cierto?, la libertad de prensa y qué sé yo, todo lo que empieza a influir de alguna manera en
infiltrar, ¿no es cierto?, los virreinatos, las colonias, las capitanías, y bueno, de alguna manera estimular las independencias. ¿Y cómo se estimulaban las independencias? Bueno, tratando de ofrecerles créditos, obviamente, ¿no?, que ayudaban a poder levantar los ejércitos y, bueno, enfrentarse a España. Y bueno, empieza toda esa movida independista que en nuestro caso no fue una independencia como muchos otros países hispanoamericanos, no han sido independencia por independizarnos porque el Imperio Español o el gobierno español o la península nos sodomizaba o nos trataba de esclavos, sino que lo que nosotros hicimos fue emanciparnos, es decir, cumplí mi mayoría de edad, ahora quiero ser yo, ¿no es cierto? Pero no reniego de mis padres, ni de la cultura, ni de la lengua, ni de la religión, que nos fue dada con mucha caridad y con mucha importancia para lo que ha sido, ¿no? Así que bueno, eso es lo que las independencias, lo que han hecho, de alguna manera han terminado endeudados en la banca británica y llevó muchos años desendeudarse, ¿no es cierto? A muchos les ha costado mucho, durante mucho tiempo. Así que bueno, y la leyenda negra contra España, bueno, es una leyenda que siempre ha favorecido al mundo anglo, anticatólico, antilingüístico, anticultural, ¿no?, de lo que podía habernos, lo que nos ha provisto España. Así que no hemos renegado. Sí, ha sido la propaganda, la prensa, la forma de llegar tan fuerte, y después llamemos la forma española de haber cedido, ¿no es cierto?, su autoridad frente a toda esta propaganda tan fuerte que se fue dando a nivel global, ¿no?, contra España. Entonces, pues la izquierda, ¿no es cierto?, todo ha contribuido a renunciar a las grandes obras que ha hecho España en toda América. Pero bueno, eso ha sido una constante y se ha dado mucho. Ahora se está empezando a reivindicar la hispanidad como un todo, y eso es bueno. No es que volvamos a depender de España, ¿no? Vemos que España cada vez está peor que a veces muchos de nosotros, especialmente con gobiernos socialistas y toda esta cultura anticatólica y antitodo. O sea que bueno, ellos están siendo permeables a eso. Pero bueno, nosotros ha surgido en América, ¿no es cierto?, una unidad muy, muy linda, muy buena. Ahí Patricio Lonza ha sido uno de los precursores acá, muchos otros, ¿no? Gullo y Marcelo Gullo, y muchos que han empezado a trabajar el tema, y creo que es una labor muy valiosa. Tal vez se extralimitan en que, bueno, que algunos héroes nuestros eran agentes británicos y cosas por el estilo, que ya desmerece también un poco el hecho de nuestra adultez independista o emancipada, que no nos hace romper con España, sino que nos hace trabajar juntos, ¿no es cierto? Y bueno, eso. Tampoco hay que denostar nuestros héroes, ¿no es cierto?, porque han sido muy buenos para dar ese pie también a ser nosotros mismos. Una de las preguntas que te quería hacer también es si existe alguna diferencia entre, porque, a ver, veo que también carece mucho el espíritu patriótico en el país. Entonces, pero ya vamos a llegar a esa pregunta. Lo que te quería preguntar es si consideras que hay diferencias entre nacionalismo y patriotismo. Lo que pasa es que en parte son como sinónimos, ¿no? Porque no se puede ser nacionalista y no ser patriota, tampoco se puede ser patriota sin ser nacionalista, en alguna forma. Uno puede ser patriota, ser radical y patriota, ser, qué sé yo, comunista, no lo veo como patriota, porque la patria de ellos es la internacional. Pero bueno, el socialista, qué sé yo, hay visiones. Hoy lo que pasa es que salió la palabra patriota, se utiliza más patriota
de un punto de vista de una derecha liberal, ¿cierto? Tipo Trump, tipo Bolsonaro, tipo Milei, ¿no es cierto? O los que rodean a Milei, ¿no es cierto? Que es esa derecha light, esa derecha liberal que encierra un poco de conservadorismo en muchos aspectos, pero en otros aspectos termina siendo internacional, como es el liberalismo, como es el marxismo, ¿cierto? El liberalismo es tan internacionalista como el marxismo. Entonces, yo creo que hay una tendencia en utilizar la palabra patriota en una forma suave, light, ¿no es cierto? Una forma de decir, bueno, está permitida la economía de mercado, vamos a hacer, qué sé yo, la libertad del individuo que quiera hacer lo que quiera, o no sé, entramos en una variante donde es difícil, porque el liberalismo reivindica a la individualidad del hombre, y el hombre no es individual solo, el hombre vive en comunidad, ¿cierto? Somos una comunidad, nosotros estamos interdependientes, y el hecho de ser interdependientes es lo que se entiende dentro, el peronismo lo plantea como la comunidad organizada, una comunidad, nada surge así de la nada y como tienen los anglosajones, ¿no? Mi libertad, o yo tengo mi círculo privado, ¿no es cierto? Y esa es mi libertad, y nadie puede incurrir dentro de mi espacio, ¿no? Porque mi libertad termina donde empieza la tuya, y la tuya termina donde empieza la del otro. Entonces, pero como no somos compartimentos estancos, sino que somos comunidades, somos sociedades, vivimos en sociedad, vivimos interrelacionados, no hay un tema de privacidad, ¿no es cierto?, en mi libertad. Y eso es un poco lo que este patriotismo moderno se utiliza como tratar de forjar que somos argentinos, ¿cierto?, o peruanos, o colombianos, o norteamericanos, que sea, pero que es un tema semántico, pero no es profundo, porque en realidad entramos en una economía donde cada uno, todo es privado, el Estado es negarlo, donde no puede haber la caridad, sino el esfuerzo, el trabajo, y entonces cada uno, si no tenés esfuerzo y trabajo y no tenés las habilidades, pues entonces jodete. Una cosa por el estilo, más o menos es la postura. En el nacionalismo se plantea otra cosa, obviamente se entienden los valores nacionales, se entiende una economía que el Estado tenga cierta participación, especialmente en los que son más vulnerables, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que incurrir en las obras importantes que son las que van a hacer el desarrollo del país. No hay país en el mundo que el Estado no tenga intervención y que contribuya al crecimiento de la nación, ¿no?, de todos sus habitantes. Entonces, el nacionalismo lo que hace es reivindicar eso, reivindica la actividad privada en conjunto con la actividad estatal, reivindica la sociedad afianzada a un pueblo, a una cultura, a una historia, a una fe, ¿no es cierto?, que nos hace trabajar juntos en lo que se llama el amor al prójimo, ¿no? Tenemos que tener un amor al próximo nuestro, al que está al lado. No que yo soy yo y le puedo pisar la cabeza para estar yo mejor que el otro, porque yo soy más vivo, más hábil, tengo más capacidad, en fin. Esas son las cosas que, digamos, el nacionalismo reivindica, por supuesto, valores, la bandera, todo lo que hace la simbología, que hace, obviamente, es lo que se debe respetar. Pero también entra en la vida cotidiana, en cómo debe fundarse y cómo debe articularse todo en beneficio de todos, porque todos somos parte de la torta, esa torta se llama la Argentina, entonces no hay que alguna parte y lo que sobra nos toca a los que quedamos afuera. Entonces un poco tiene que ver eso, que es lo que dice el nacionalismo sano, reivindica. Después están otros, nacionalismo, que dicen, bueno, son nazis, qué sé yo, bueno, ya empezamos la imbecilidad, ¿no? Bien,
Que no tiene nada que ver con esto de mantener los planeros, digamos, porque muchas Claro, veces se ¿no? confunde lo que es la solidaridad con el gran negociado que ha tenido el Estado desde el regreso de la democracia, que son los planes sociales. Los planes sociales son algo emergente hasta que puedan salir de esa situación. Claro, De hecho, a ver, no somos peronistas nosotros, pero si hay una frase que utilizaba el general Perón es que existe una sola clase de hombres, los que trabajan. claro, Acá lo claro. que han hecho es usurpar ese espacio, ese sello por la cantidad de votos que pueden percibir a raíz de ello para llegar al poder únicamente. Lo que pasa es que esto se transformó en una gran trampa, que es la trampa de la democracia, es la trampa de los vivos, es el poder mundial, ¿no es cierto? Es el endeudamiento de las naciones, es un montón de factores que hacen que este, haya gente o sectores o oligarquías que se van aprovechando de las circunstancias y en beneficio propio, ¿no? Entonces, ya dejamos de pensar en el otro, sino en salvarnos nosotros, cada uno, individual. Eh, y creo que esto es un tema que viene dándose hace muchos años, no es nuevo, es el control de las masas, está visto, es, viste, es muchos sectores, ¿no? Que han trabajado profundamente en el control de las masas, en el empobrecimiento. Ya que antes, qué sé yo, mi abuelo trabajaba y mantenía a toda la familia, y no había ningún problema, y se pagaba el alquiler, y se pagaba la muchacha que venía y que colaboraba, y la niñera, y Entonces la la mujer suela trabajaba en alcanzaba. casa, y todo solo. Y poco a poco, ¿no es cierto?, creando eso de la libertad de la mujer, y qué sé yo, empieza la mujer a abandonar la casa y empezar a trabajar, y entonces la economía también empieza a decaer, porque empieza a concentrarse en pocas manos, en sectores, las finanzas, etcétera, empiezan a empobrecer a los países, los préstamos, hay que pagarlos, los intereses, empieza toda una sanata que después, obviamente, hay países más corruptos, ¿no es cierto? En nuestro caso tenemos una clase política corrupta, ¿no? Corrupta hace mucho tiempo. Se han hecho planes, ¿no es cierto?, para tratar a la Argentina y poner a la Argentina de vuelta en una posición importante, como lo fue en 1800, pero bueno, dependíamos de mercados internacionales. Éramos factoría británica, producíamos materia prima y ellos hacían el producto terminado, lo que terminamos comprando nosotros más caro. Había un sector muy rico de la Argentina y después había una gran pobreza. Llega el peronismo y dice, bueno, no, ahora empezamos a distribuir un poquito más, ¿cierto? El trabajador tiene que tener vacaciones, el trabajador tiene que tener un salario, el trabajador tiene que tener, no puede ser un esclavo ni un, ¿no? Ni un tipo, no sé, controlado desmesuradamente, sino que tiene que tener valores como hombre y se le debe rescatar. O sea, que ha sido uno de los primeros países que ha puesto el tema de los derechos humanos en pie. Y después viene toda la clase política aprovechadora que entre golpes militares y todos han contribuido a la decadencia de la Argentina, y la pobreza de la Argentina y el endeudamiento de la Argentina, y sometidos a políticas que nos aconsejaban de afuera y entonces acá terminaban cumpliéndolas. El peronismo por lo menos trajo fábricas, puso al hombre a trabajar, no era el haragán, era el hombre que trabaja, ¿no es cierto? Se planteaba cómo va a faltar trabajo si está todo por hacer, ¿no es cierto? Y de repente esto se fue desfalcando de una manera tremenda, con todos los golpes de Estado, fuimos perdiendo poder adquisitivo, ¿viste? Ahora no solo el padre y la madre tienen que trabajar para mantener una casa, sino que también los hijos, ¿no es cierto? Y entonces ya no se educa de la manera, se cae el sistema educativo, se cae el sistema, digo se cae, se deteriora, se manipula, y después la política en general, ¿no? Que ha sido un desastre en Argentina. Y bueno, eso es lo que nos ha traído a una gran pobreza. Acá no podemos culpar al peronismo, acá el peronismo terminó en el año 76, con el golpe de Estado. Después vinieron pseudo peronistas de izquierda, de derecha,
liberales, radicales, conservadores, socialistas, y todos nos han traído a esto. O sea que no es un tema de que el peronismo, Perón, no. Han sido todo el resto, porque hemos tenido todos los tintes de gobiernos hasta hoy. Y hoy inclusive, no se le puede decir, estos han sido todos cipayos anti-argentinos, crear la pobreza, ¿no? la dependencia. Entonces, cuando salió el plan de subsidio, dijeron, bueno, era algo momentáneo, hasta que se volviera a poner trabajo, ¿no? Eso llegó y se quedó, y no solo se quedó, se amplió, y lo ampliaron todos, y todos terminaban negociando a ver cómo podían generar más pobreza, y cada vez más riqueza en menos manos, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo con mayor celeridad hoy en día, es un horror. La verdad que es muy triste, ¿no? Ver un país rico como la Argentina, con un poder extraordinario en sus riquezas naturales, en su posibilidad de fabricación, en su capacidad intelectual, en su capacidad de trabajo, que estemos con un 57% de pobreza. Esto es para colgar a todos los políticos en la plaza. Sí, esto es un crimen, es un genocidio de pobreza, es un holocausto. Y habría que mirar para arriba de quiénes son los que están y tienen la plata, para darnos cuenta que esto es el holocausto económico que nos están haciendo. Entonces, un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Este país tiene 45 millones de personas y hay un 60% por debajo de la pobreza. Eso no, realmente es algo que no se explica. En su momento empezaron en la era de Alfonsín con la caja PAN, después vinieron con el plan trabajar en la época de Duhalde, después con los Kirchner, el plan que ya conocemos, pusieron los gerentes de la pobreza, movimientos sociales para administrarlos, que hoy muchos de ellos ya están siendo investigados. Y bueno, todo invita a que todo el mundo ocurre. Todo el mundo está detrás del queso, a ver cómo pueden quedarse con... Estos también, los que están ahora. Puede decir que lo sacan a Beliboni, a Grabois y a Pérsico para poner a otra persona que los reemplace. Estos son personajes que pasan a ser permanentes, ¿no es cierto? Entonces se arrogan el liderazgo de la negociación, ¿no es cierto?, por los pobres, y a los tipos les importa 3 carajos los pobres. Preguntale a Grabois, ¿quién es Grabois? La madre de Grabois era Matilde Menéndez, que defalcó ¿cómo se llama?, de los jubilados, que fue gobernadora en Tierra del Fuego y dejó un desastre en Tierra del Fuego. ¿Y el padre de Grabois quién era? ¿No es cierto? Esto es todo un circo. Le llaman oligarca a todo el mundo. Le llaman oligarca a todo. Y son ellos. No, es transformarse en los negociadores que negocian con los mismos tipos. Grabois, Matilde Menéndez es judía, ya lo sabemos, no hay no hay nada que ocultar, y Grabois también. Y de repente se sienta con Globa Copatel, que también es judío. Y entre los dos están a los besos, y cualquiera que viniera de afuera a criticarlos, los tipos se atrincheran entre ambos y se defienden. Y se supone que son las contrapartes. Entonces, hay un poco de circo en todo esto, y bueno, y tenemos a Milei, que le encanta y quiere ser judío, no sé si lo es, o no sé qué, pero bueno, en su campaña se pasó levantando la bandera de Israel permanentemente, ¿no? Y ahora se convirtió al judaísmo. O por lo menos parece que ya era, pero bueno, parece que no, después que sí. Esto es una cosa increíble, que de un presidente no sepamos un pomo, ¿no? Que no sepamos nada, quién es y de dónde viene y qué hace, y que todo sea un blef, ¿no? Y que la gente compre nada más que la política de ruptura, ¿no? Hay que romper todo, la motosierra. Estamos hablando de una locura dentro de un país que debería encaminarse hacia la prosperidad, y que nos prometen la prosperidad dentro de 45 años.
¿Quién vive de acá a 45 años? ¿Cuántos van a quedar de acá a 45 años? Entre él, la política mundialista de la OMS y los grandes poderosos, no queda nadie en la Tierra si es por eso. Entonces, estamos en una faceta que es increíble, pero estamos como atrapados, porque no hay voces disonantes serias, también la voz disonante que pueda llegar a ver o que van surgiendo, es muy difícil porque estos tipos tienen mucha plata, dominan todos los mercados, entonces saben dónde ponerla. El mundo está privatizado, entonces son todas corporaciones y acá lo manejan corporaciones y nuestra deuda no es con el Fondo Monetario, es con corporaciones. Entonces todo es tan difícil para poder decir, ¿cómo puedo llegar a ser soberano? ¿Puedo ser un país soberano hoy en un mundo globalizado, en un mundo donde hay un nuevo orden mundial, donde hay una gobernanza única? Es muy difícil, ¿no? Deseamos, por supuesto, pero y un mundo al borde de una guerra mundial, también, ¿cierto? Donde ya no es la guerra de la segunda, ¿no? Estamos hablando de una guerra donde apretar un botón desaparece un país. Entonces, estamos en una época muy, muy rara, que no surge porque los hombres no se entendían, ¿no? Surge porque hay un poder mundial allá arriba, nefasto, satánico, que somete al mundo entero y que puede aplicar cualquier metodología, sea de control social, sea de ingeniería social, sea de control, cada vez estamos más controlados, cada vez hay más violencia, pero estamos más controlados. Entonces, y no se resuelve. Entonces es una cosa muy, muy, muy rara la que vivimos, muy, muy rara. No sé dónde. ¿Y vos por qué crees que en nuestro país está ausente el espíritu patriótico? Bueno, eso también se fue socavando, ¿no es cierto? Porque todos los que fueron movidas patrióticas, después se las fue denigrando, ¿no? Poco a poco, esto es más o menos como la ventana de Overton, ¿viste? Esta psicología que se utiliza en 5 pasos, donde se van haciendo pruebas hasta que lo aberrante se transforma en legal y aceptable, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, el aborto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a abortar? ¿Cómo la gente puede abortar en una sociedad que tiene que crecer, que tiene que poblarse en un país despoblado, que nos lo van a sacar, nos lo van a robar, nos van a balcanizar? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que estén pensando en la eutanasia? ¿Viste? ¿Cómo es posible que escuchemos a gobernantes que digan, bueno, los viejos viven mucho, hay que matarlos, hay que hacer algo? Rápido, hay que hacer algo, porque los viejos viven mucho. Son un gasto, no producen, hay que eliminarlos. Pero, me trabajaron toda su vida, ¿qué te pasa? En fin, hay una locura y una falta de afecto a la Argentina y de cariño y de mafias que se han adueñado del poder y que se lo distribuyen entre ellos. Fíjate que todos son puertas giratorias. Bullrich la tuvimos en todos los partidos. Ahora se acaba de pelear con Macri, ahora se va con Milei. Se va siempre con el poder. Pero ahí tenés un ejemplo, ¿no? Pero ahí está el negocio también. No se va porque es un lindo negocio para él y para Yanko, ¿no? El marido, que es del Mossad, que es el presidente del Museo del Holocausto. ¿Viste? Entonces empezamos a rascar en cada uno y decir, pero estos tipos tienen un prontuario cada uno y nos vienen a plantear la solución cuando fueron los tipos que hace años nos vienen metiendo en este problema que estamos hoy. Entonces, falta de patriotismo, el pueblo argentino no lo tiene, lo termina teniendo en un partido de fútbol, lo termina teniendo en algunos aspectos, ¿no es cierto? En la familia todavía, el asado, a los amigos, ¿no es cierto? Esa cultura, llamémoslo. Falta un poquito de picante en defender lo nuestro. Ojalá los que bailaron todos ahí en la 9 de julio cuando ganó
el Mundial a Argentina, ojalá hubieran volteado al gobierno. Lo hubieran puesto, qué sé yo, a Messi, a Scaloni, presidente, no sé, hubiera puesto a estos tipos que al menos son ganadores, siempre estamos teniendo con los perdedores. No sé, hay gente tan valiosa que no tienen la posibilidad de llegar. Hay gente muy valiosa, con un gran espíritu nacional y con gran honestidad, que no tiene espacio dentro del mundo gubernamental. Y ese es el mayor drama que tiene la Argentina. No en vano decía, ¿no?, el Martín Fierro, cuando llegue un gaucho a mandar, el día que llegue un gaucho a mandar seguramente se terminará la joda. Pero bueno, el pueblo yo creo que tuvimos ese milagro que fue Malvinas, que se demostró un gran patriotismo, y después enseguida vino la desmalvinización, ¿no? Todo el aparato anglo-norteamericano a destruir el espíritu argentino de combate, y después pensar que no servimos para nada, que está lleno de chorro, que siempre estamos más pobres, que tenemos que comprar dólares. Que para qué queremos las Malvinas, no nos sirve para nada, nos fijemos en los ingleses. Unos dicen que regalárselas, otros no, entonces se peleó al pedo. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que es muy triste verla, ¿no? Pero fue todo un proceso, es un proceso, que lo hacen a propósito, ¿no? Se viene trabajando. Sí. Yo tengo un programa que lo hago con un licenciado que se llama Carlos Saga, un tipo muy valioso en temas energéticos, en temas de energía nuclear, de capacidad nuclear, atómica, etcétera, un tipo muy, muy valioso, que por supuesto se desmerece como todos tipos de ese calibre, ¿no? Y planteábamos cosas sobre la energía, ¿no?, de la Argentina, toda la capacidad que tiene, y cómo la fueron dilapidando, ¿no? Falta de obras, curros, negociados, hacer cosas por conveniencia y no por una logística lógica. Entonces, voy a decir, pero ¿cómo es posible que estos tipos nos hayan traído acá, donde nos vienen prometiendo las cloacas desde hace 60, 70 años? De electricidad, y si no hay trabajo, pero tenemos todo un país vacío, está todo el mundo amontonado acá. Las políticas nefastas de Menem, con las privatizaciones, la venta del patrimonio, cierre de fábricas, cierre de ferrocarriles, en fin, todo lo que seguimos en ferrocarriles del año 40. ¿No es cierto? Tendríamos que tener tren balas acá, como lo tiene toda Europa. ¿No es cierto? Tendríamos que tener, por supuesto, tenemos que ser, no sé, pero nos han machacado también en la cabeza de que somos, es como que cuando tenés un hijo y vos le decís, sos bobo, vos sos un bobo. Chicos, ya le queda bobo, soy un bobo. Y es destruir que somos los idiotas. Claro. Bueno, encima la gente que piensa que mucha gente cree que cada 4 años se logra el cambio. O sea, como que cada 2 o 4 años renuevan otra vez la confianza en los políticos, porque sale uno, votamos a este para que saquen a este, entre el otro como jugadores, pero juegan para el mismo equipo. ¿Por qué? Mira, esa renovación, siendo que hemos visto durante décadas de democracia lo que son capaces de hacer los políticos, que son todos unos mentirosos, que son unos corruptos, unos delincuentes, que se dan la vida de lujo delante de nuestras caras, alquilan yates que no podrían pagar con gatos, y sin embargo seguimos creyendo. Eso es muy loco. Esos son empleados públicos. Lo peor es que esos pibes vivieron siempre de la política. Obviamente vivir de la política es chorearle al que le tiene que llegar la plata. Pero esto también es un tema de que es la privatización del poder, ¿no? Esto de que todo el mundo se ha centralizado. ¿Te acordás de la época de Reagan, que empezó que todo lo del Estado tenía que pasar a privados? Entonces las grandes empresas empezaron a comerse. Después vino Menem acá, ¿no? Hay que privatizar todo, reforma del Estado con Dromi, se vendieron empresas públicas por nada.
¿no es cierto? Pero lo gracioso es que muchas de las empresas públicas, las concesiones eran empresas del Estado de otros países, no eran empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir, pero si lo del Estado era tan malo, ¿por qué vienen de otro Estado y lo hacen acá? ¿Por qué no se...? Perón tenía una frase que decía, los hombres son buenos y se los controla son mejores. ¿Por qué no se controla? Porque se utilizan las empresas públicas para curro, porque las defalcan, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en lo de Menem defalcaban empresas públicas para justificar después la privatización? Lo hizo casi todas. Por supuesto que había algunas que necesitaban modernizarse, pero no necesitas que venga alguien de afuera. Contrata técnicos y pone la tarasca acá y hacelos y plata había acá. Entel, Para hacer, por ejemplo. Entel, por el de los teléfonos. Por ejemplo, los teléfonos, por ejemplo, el agua, por ejemplo, qué sé yo, los ferrocarriles. Se concesionaron y se cerraron casi 36.000 kilómetros de vías férreas, murieron pueblos. Desastre fue. Y justamente Milei hizo una campaña pro vida, decía que el aborto era no me acuerdo era el término, un crimen agravado por el vínculo, algo así, después lo voy a chequear, si alguno lo tiene, pues escríbalo. Un crimen agravado por el vínculo. Y ahora que llega, una vez que llegó al poder, nunca eliminó esa ley. De hecho, en una entrevista le dijeron sobre el tema del aborto, ¿por qué no la eliminó? Dijo que nunca estuvo en campaña, cuando en realidad ha dicho, cuando yo sea presidente voy a eliminar el aborto. Entonces, hay como un engaño también a los votantes. Y hay un sector del nacionalismo que, por otro lado, ve con buenos ojos a Victoria Villarruel, porque se autodenomina patriota, porque representó a familias contra el terrorismo de los 70, víctimas del terrorismo de los 70, y porque su padre fue un veterano de Malvinas. También utiliza mucho políticamente la figura de su padre. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo analizás esta situación de ese sector del nacionalismo que está más cerca de Victoria Villarruel que ponerle de otros referentes, ¿no? No sé, Biondini, Moreno o Junio, digamos, que se identifican con el peronismo, digamos, esto sería por fuera del peronismo. Y si consideras que hay puntos en común entre el liberalismo y el nacionalismo. Por ejemplo, a ver, acá hemos entrevistado nacionalistas, liberales, y hay como algunas coincidencias, quizá en la oposición al feminismo, a la ideología de género, el aborto, el lobby LGBT, digamos, la oposición a la Agenda 2030, que eso sí ha sido una campaña de este gobierno. Si crees que hay puntos en común entre el nacionalismo y el liberalismo, más allá de las diferencias económicas y políticas que las tienen, y este sector cercano a Villarruel. Mira, creo que obviamente no sé si hay puntos en común. Obviamente dentro de lo que uno habla del liberalismo, ese conservador, ¿no es cierto? La parte conservadora, que es la que dice, bueno, no, hay ciertos valores que hay que respetar. Entonces el conservadurismo respeta esos valores. Después habrá otros condimentos que tiene el liberalismo. El nacionalismo, obviamente con el liberalismo no tiene nada, ¿no? Lo tenemos en forma hasta histórica, ¿no? Pero de todas maneras hay temas, obviamente, que van a ser netamente rechazados por el nacionalismo, que son todos esos puntos que acabas de plantear, ¿no? Tanto el aborto, la ideología de género, lo que es el poder mundial, lo que vengan las ordenanzas de afuera, la renuncia a la soberanía nacional en muchos aspectos que hace, no sé, hoy que venga alguien y diga lo que uno tiene que hacer,
o tener bases militares acá, ¿viste? Extranjeras, o ¿viste? No tomar en serio la política con Inglaterra frente a lo que tenemos acá en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, ¿viste? Nuestra proyección antártica, el paso bioceánico, es decir, hay muchos temas que el nacionalismo siempre los va a defender la religión, va a defender las tradiciones, estas son cuestiones netas del nacionalismo, o sea, nacionalismo católico, nacionalismo popular, nacionalismo peronista, nacionalismo, ¿no es cierto? El nacionalismo en sí tiene esos valores muy arraigados y no los negocia. Después habrá políticos, qué sé yo, que harán la vista gorda, ¿no es cierto? Pero eso ya, el nacionalismo les queda muy chico, ¿no? Es como que está muy lejos de eso. Están tratando de ver cómo se acomodan y dentro de los conservadores, dentro de lo que es torcer al peronismo original y transformarlo en un peronismo progre, ¿viste? Donde acepta todas estas cosas, o un liberalismo que también puede aceptar estas cuestiones fuera de un sector conservador dentro del liberalismo, que también las rechaza. Pero bueno, esos son temas que siempre han sido muy, muy rechazados. No hay nada en punto en común, no es negociable, como diríamos nosotros, ¿no? No sé cómo lo tiene Biondini en eso, pero responde a cosas nacionales mucho más profundas, no cabe duda. Que uno lo escucha a Moreno, bueno, Moreno hoy, viste, es economista, entonces ve las cosas también de un punto de vista económico y no valores reales, porque él es más kirchnerista que peronista a esta altura del partido. Es el mejor kirchnerista de hoy, ¿no? Y creo que es el mejor candidato del kirchnerismo para las elecciones, pero no deja de ser kirchnerista, ¿no? Y tiene arraigadas esas cositas, que son progres que es una deformación del marxismo, adaptado a la modernidad, entonces se hace progresismo. Y este progresismo acepta todo, y acepta las políticas también mundialistas, el caso, ¿cierto?, de lo que dicte la OMS, si hay que aplicar el aborto, si hay que vacunar a todo el mundo, se va a vacunar a todo el mundo, si hay que encerrar a todos, van a encerrar a todos, si, viste, dentro de lo que es esa política de la Agenda 2030, que impone Davos, y que los países lo aceptan porque los países tienen sus candidatos y esos candidatos son financiados por las mismas empresas privadas que dominan todo el mercado mundial. Entonces vos agarrás BlackRock, agarrás Vanguard, agarrás State Street, y son dueñas de prácticamente todas las empresas del mundo que hacen tecnología, medios de comunicación, temas de salud o laboratorios, en fin, armas, ¿no es cierto? Entonces, alimentos. Entonces mañana quieren que vos comas cucarachas, que comer cucarachas. Y estos tipos progres están predispuestos a aceptar todo eso para llegar a ser presidente, porque si no, no llegarían a ser presidente. Entonces tienen que aceptar absolutamente todo. Entonces tenés esa camada, tenés esa góndola de tipos que llegan y que siempre van a hacer lo mismo, porque están de acuerdo con el poder mundial, porque son súbditos de ese poder mundial, ¿no? O del sionismo internacional, que al final es el poder mundial. Sí, entonces, sí. Somos rehenes, nosotros como pueblo a veces somos rehenes, ¿viste? Donde en la góndola te quedan dos tipos que uno te va a apuñalar y el otro te va a arrancar la cabeza. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que nos pasó en las últimas elecciones? Entonces, siempre terminamos en una coyuntura que es peor, ¿no? Y siempre estamos en coyunturas. Todas las decisiones en las coyunturas son malas. Siempre terminan en mal puerto. Siempre nos van a hacer daño, no nos van a permitir crecer, ni levantar el espíritu, ¿viste?, patriótico y nacional, ni la autoestima, no, nos van a ir tirando para abajo. Todo es justificativo para ir para abajo. Entonces, claro. No, lo veo, y esa es la democracia que tenemos acá, y la tienen los europeos, y la tienen todos, ¿no? Pues fíjate que nadie toca algunos temas, llegás a criticar algún punto y sonaste, ¿viste?
A los que no tenés que criticar, los llegás a criticar y ya sos un muerto político. Sí, sí, seguro. Ahora que mencionás el tema, me gustaría que le expliques a la gente, porque muchas veces se menciona el término, pero sin profundo conocimiento del tema. O sea, para la gente que nos está viendo, ¿qué es el sionismo internacional y cómo interfiere en los intereses de nuestra nación? O sea, podríamos explicar de manera simple. El sionismo es una política creada por Teodoro Herzl allá por 1860 o por ahí, donde hace un plan, como los protocolos de los aviación, que también se dice que no era cierto, pero si uno lo lee hoy dice, pero qué perfecto salió este plan, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo? No, no, que fueron los rusos, que fueron los judíos, que fueron no sé qué, no sé quién lo hizo, pero el que lo hizo hoy está perfectamente hecho, ¿no? Aunque se los niegue. Y bueno, estas es un sistema político mundial de conquista mundial, de dominio mundial. Eso es lo que es el sionismo, que crea el Estado de Israel como un punto de apoyo mesiánico, porque es la parte, llamémoslo, del estilo de vida en el cual creen, en el que se tiene que construir para que llegue el Mesías de ellos, el templo de Salomón, y entonces, bueno, Israel es un lugar importante de existencia, y después, cómo dominar al mundo, ¿cierto? Y el sionismo es a nivel global, no es un tema restricto, circunscripto a Israel. Israel es la cabeza, la serpiente, después está todo el resto, ¿no? Que está todo dominado por las finanzas. Por eso digo, son 3, 4, 5 empresas que dominan el mundo, esas 4 o 5 empresas eran de sionistas, y los tipos son sionistas. Y todo el resto de las empresas que van desarrollándose forman parte de ese sionismo, que es el dominio mundial, es una política global, que es sacar a las naciones el estatus de nación independiente para estar sumergida dentro de una globalización o una gobernanza mundial donde tus derechos o tu soberanía se pierde, porque forma parte de un globalismo comercial y empresario privado con una sola tendencia, que es el dominio mundial, tener todo el mercado a nivel comercial, bueno, tener todos los gobiernos sometidos a una política globalista. Y ese es el sionismo. Después, ¿está en todos lados? Sí, el sionismo puede estar en todos lados. Puede ser judío sionista y puede ser sionista no judío. Pero también la masonería, ¿no es cierto?, es sionista, ¿no? Y es colaboradora del sionismo. Y está en todos lados. Y no necesitas ser judío para ser masón, ni para ser sionista. Puedes no serlo y ser contributivo a todas esas políticas, que es justamente la pelea del anticristo, ¿no? Ir contra Cristo. Todo lo que es bien, verdad, belleza, hay que prostituirlo, destruirlo. Y ese es el objetivo que tiene el sionismo en diferentes ámbitos, morales, políticos, social, cultural, religioso, por supuesto, dentro de lo que es el cristianismo. Y esa es un poco la visión. Digamos que estamos en una batalla espiritual entre el bien y el mal. Muchos eligen el camino del mal porque es el más fácil. En este escenario de guerra, ¿cuál crees que debería ser el rol de un periodista? Siempre decir la verdad, ¿no es cierto? Tratar de... Lo que pasa es que la verdad es la primera caída en cualquier batalla, ¿no es cierto? Es difícil porque en un mundo donde vos tenés que, si dijeras la verdad, te echan como periodista, entonces tenés que andar trabajándola muy bien para no caer, para que no te despidan o te eliminen de tu trabajo. Bueno, es muy difícil, pero bueno, siempre uno tiene que propender a la verdad y al bien, ¿no es cierto? Que eso
no lo vemos en el ámbito periodístico en general. En el ámbito periodístico es un entretenimiento, se va entreteniendo de que la economía es así, que la política es así, que pasó tal cosa, que se peleó tal otro, que hay una pelea entre fulano y sutano, ¿no es cierto? Y forma parte del entretenimiento, que no va al fondo de la cosa, no va a la verdad. Es decir, mira, estos tipos nos están tristeando, ¿no? O tal cosa no ocurre, no es verdad. Acordate cuando Cristina decía, yo soy la primera mujer presidente de la Argentina. Todos sabemos que María Estela Martínez de Perón fue la primera mujer presidente de la Argentina y del mundo. Sí, sí, negó esa Nadie parte de la decía, historia. ningún periodista le cuestionaba a Cristina si ella era o no la primera mujer presidente. Después cada No, es cosa un país que que decía el falto periodismo, de memoria. no, miralo Milei. Milei estuvo en todos los programas sabidos y por haber. Nadie lo cuestionaba. Cuando lo cuestionaba, el tipo se hacía el enojado, puteaba y se levantó y se iba. Y la orden era no lo critiquen, no lo cuestionen, no nada. El pibe tiene que llegar. Ahora, ¿de dónde viene esa orden y por qué ningún periodista? Ve los programas donde él estuvo, es increíble. El tipo decía cualquier cosa, no importa. Habla con los perros, nadie le cuestiona si el perro vive, no vive, si el perro le habla. Es una cosa, estamos en un mundo de farsante, de mentiroso, de tramposo, y ahí incluyo a la prensa es cómplice en todo, si no es Sí, artífice sí, también. totalmente. Y para ir finalizando, ayer fue la fecha del cumpleaños de Ricardo Iorio, que hoy hubiese cumplido 62 años. Alguien que también sufrió la censura de la DAIA, dio su batalla contra el sistema desde la poesía, y una de las entrevistas memorables fue en tu programa. Quería saber si tenías algunas palabras para comentar al respecto. Ricardo era un tipo muy especial, a mí me puso muy nervioso en la entrevista porque no sabía para qué lado disparaba. pero, pero me reí mucho, lo pasé muy bien, fue un gran amigo, un tipo que ha puesto todas sus ideas un poquito más claras, que tenía un poco de sarcasmo al hablar y al mismo tiempo te tiraba cosas valiosas, importantes, que sus canciones reflejaban, ¿no es cierto?, un espíritu nacional muy importante, que no lo veías en otros cantantes, que estaba circunscripto, condenado, porque, bueno, porque era muy crítico al sistema, era muy crítico a los que dominan las finanzas, muy crítico a los que dominan la política, muy crítico a toda esta aberrante ideología de género y políticas globalistas, ¿no?, de todos nuestros serviles políticos. El tipo fue muy crítico a todo eso, y tiene un valor agregado inconmensurable, porque decía lo que sentía y no tenía ningún plurito en decirlo. Y que cuando se juntó con nosotros planteó y apoyó, me acuerdo, una línea política que habíamos lanzado en algún momento con Adrián Salvucci sobre el proyecto Segunda República. El tipo lo encarnó, ¿no es cierto? Inclusive lo hablaba y mucha gente se acercó a TLV1 y al proyecto Segunda República por la postura de Ricardo Iorio. Después por la forma, ¿no? Es un tipo muy valioso. Y después cuando se saca la foto con Biondini, que bueno, que ahí lo condenan y creo que no le permitieron ni siquiera cantar el himno nacional, que lo habían convocado para cantar el himno, no me acuerdo en qué acto importante. Argentina, partido Argentina-Bolivia. Partido Argentina-Bolivia. Argentina-Bolivia. Y previamente a eso lo habían bajado del Festival Barrock de Lo bajaron. 2017-2018 también. También lo castigaron mucho, un tipo que sufrió mucho la censura, pero no perdió ni su calidez, ni su línea de pensamiento, ni su actitud. Siempre la mantuvo un caballero en ese aspecto, un verdadero luchador cristiano, y en ese aspecto, la verdad que yo me he sacado el sombrero siempre que hemos charlado. Aparte, entrevistaba a alguien y le gustaba, y me llamaba, este, hacía observaciones o alabanzas, y me
pedía siempre el teléfono de fulano o sutano, ¿viste? Entonces él mismo lo llamaba y lo felicitaba, y qué sé yo. O sea que un tipo muy, muy carismático y también muy humilde en muchos aspectos, porque sabía reconocer el valor del otro. Y, Y amigable. y no, claro, iba y se animaba a llamar y decir, yo soy fulano de tal, quiero decirle que lo admiro, ¿no? Esas cosas que no lo escucho nadie, ¿no? No conozco a nadie en ámbito artístico ni musical que haga algo por el estilo. No, no, no. Son personas que por el momento no lo vamos a encontrar, no lo vamos a ver. Bueno, para aquellos que no lo conocen, los invitamos a ver la programación del canal TLV1 y en especial el programa de nuestro colega Juan Manuel Suaje Pinto, Contracara, ya que tanto él como nosotros estamos en la misma batalla, luchando por derribar los muros de la mentira y la hipocresía del sistema, porque como siempre decimos nosotros, cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Juan, ha sido un placer, un honor poder haber tenido esta charla y bueno, nos mantendremos en contacto para otras charlas en el futuro. Te agradecemos muchísimo por esta participación. Soy yo el que te agradece, Andrés, muchísimas gracias a vos, todo tu equipo y por supuesto nosotros lo que hacemos es dar una batalla cultural, ¿no? No tenemos otra fuerza para hacer otras cosas, pero en la medida que podamos tenemos que hacerlo y siempre pelear y luchar y defender el bien, la verdad y la belleza. Son los tres pilares fundamentales que hacen la esencia, ¿no es cierto? Espiritual y bueno, y lo patriótico también, ¿no? Por eso tenemos la imagen de don Juan Manuel ahí, que es el que nos mira de atrás y nos va dirigiendo. Así que te agradezco muchísimo, ¿eh? Y te deseo el mayor de los éxitos en los muros. Igualmente. Abrazo grande. Así sea, así sea. Te mando un abrazo grande. Gracias.